Manténgase de pie y abra la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Vamos a continuar con el tema que iniciamos hace 2 domingos. El domingo pasado hicimos un paréntesis por causa del servicio de misiones y que fue de bendición. Hoy solamente vamos a leer el versículo 26, pero vamos a estar estudiando a través de todos estos días hasta el versículo 39, si Dios nos los permite y nos da las fuerzas. Porque creo que es uno de los versículos que nos da la puerta para poder entrar en el tema que estamos desarrollando. Dice así, lo tiene Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En la introducción, que fue lo que hicimos en el primer domingo, voy a recordar 4 puntos que estuvimos mirando. Primero dijimos que la apostasía es el pecado de rechazar el Evangelio o de rechazar a Cristo, para el cual no hay perdón. Número 2, mencionamos que también siempre ha habido apostasía del camino de Dios a través de la historia, y mencionamos a Saúl. Y también dijimos que la apostasía no es un pecado de ignorancia, sino de la verdad que uno conocida, de lo que uno conoce. La apostasía no es algo de ignorancia, sino que de la verdad conocida. Y por último, dimos un ejemplo de la apostasía en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, y hablamos de Judas, alguien que estuvo cerca del Señor como ninguno de nosotros cuando Él estuvo acá en esta tierra. Pero al final, Él rechazó a Jesús. Él amó más este mundo, amó más las riquezas que a Cristo. Y podemos tener un ejemplo verdadero de lo que es un apóstata. Ahora, en esta mañana, el subtema que vamos a mirar es la naturaleza de la apostasía, o en otras palabras, ¿qué es en sí la apostasía? Y la apostasía, escuche bien, es abandono o retiro intencional. En otras palabras, si lo quiere resumir en una palabra, es deserción, desertar, es lo que quiere decir. Dejar las filas del Evangelio e irse por otro camino. Entonces, la apostasía es abandono o retiro intencional, con toda la intención de dejar el camino del Señor. Y a través de la palabra de Dios encontramos ejemplos, y voy a dar uno en esta mañana que se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 en adelante. Pablo, de una manera, advirtiendo a los tesalonicenses que no se dejaran de engañar con respecto a la venida del Señor. Dice la palabra de Dios, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Jesucristo. Y por eso quiero regresar al versículo 1 de ese capítulo 2 para que miramos el contexto de lo que está hablando y a dónde queremos llegar. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido
de que el día del Señor está cerca. Ahí miramos eso, porque al parecer muchos estaban abandonando el Evangelio por causa de los maestros, de los judaizantes y de los falsos maestros. Pero aquí vamos a aprender algo muy interesante en esta mañana. Cuando se refiere a la venida del Señor, estuvimos hablando en Mateo capítulo 24, cuando estábamos hablando del Apocalipsis, de la tribulación y todo esto. Y esta es una de las señales antes de que el Señor Jesucristo venga. Y es lo que el versículo 3 nos está enseñando. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Jesús, sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. ¿Y qué dijimos que es apostasía? Apostasía es el abandono o retiro intencional. Es apartarse, dejar el Evangelio. Y cuando estudiábamos Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo se refirió a esto también. Mateo capítulo 24, versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero aquí, según de Tesalonicenses, dice, antes de que venga Cristo, Él no va a venir antes sin que antes venga la apostasía. Si usted está consciente de lo que sucede a su alrededor, yo creo que usted conoce a muchas personas que han estado en el Evangelio. ¿Alguno? Y algunos nos dicen, no, yo fui pastor, yo servía en la iglesia, yo fui bautizado, pero ya no estoy. ¿Qué pasó entonces? Y cuando lo vemos en el contexto y estamos mirando los tiempos que estamos viviendo, déjeme decirle que podemos ver un brote de apostasía, que muchos están dejando el camino de Dios, el verdadero evangelio. Y yéndonos a otro punto, hay personas que caminan hacia Cristo y van como derechitos, vamos a decir, al borde de la fe salvadora, que caminan hacia Cristo y parece que va todo, se ve como que ellos van a recibir a Cristo de una manera. Oyen de Cristo y se le acercan. Hay muchos que han escuchado el Evangelio y llegan tan cerca de ser salvos, tan cerca que llegan al borde de alcanzar la salvación, pero en el momento deciden rechazar a Cristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, encontramos el ejemplo del rey Agripa. Pablo tuvo la oportunidad de que él escuchara su defensa. Y Pablo le empezó a dar su testimonio de quién era él, cómo era desde pequeño, desde su juventud, cómo era un fariseo, cómo había guardado todas las cosas de la ley, pero que Cristo se le apareció. Amén. Cuando iba camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos conocemos la historia. Y dice que cuando el rey Agripa escuchó todo el relato, porque según el relato de Pablo, el rey Agripa conocía mucho de la ley mosaica y de los profetas, y le decía, tú sabes de lo que te estoy hablando, tú entiendes lo que yo te estoy hablando. Y al final el rey, después de escuchar, Pablo le presenta el evangelio de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y estas fueron las palabras del rey Agripa. Le dice, Pablo, por poquito me persuades a ser cristiano. Y a veces por ese poquito muchas personas no alcanzan la salvación. Y Pablo le dice, sea por poquito, por mucho, rey Agripa, yo quisieras que recibieras a Cristo. Y así hay muchas personas en este tiempo. Vienen a Cristo, se acercan a Él, oyen de Él, pero al momento
de tomar la decisión, sucede como este rey. Lo sintieron el llamamiento, sintieron dentro de su corazón que Dios les estaba hablando a través de la palabra y el Espíritu Santo estaba redarguyendo a los que necesitaban del perdón de Dios. Estas personas quizás están profundamente convencidos de pecado e incluso hay unos que van un poquito más lejos, hacen confesión de fe. Hay unos que pasan al frente, vienen a las cosas y se le hace la oración por ellos. Pero ¿sabe qué sucede? Pero su interés en las cosas de Dios comienza a desvanecerse y las presiones y distracciones del mundo los distraen aún más hasta que ya no queda ningún interés en ellos. Tal vez, hablando de la apostasía, de aquellos que dejan el Evangelio, tal vez se van tras otra religión o tal vez tras ninguna. La apostasía se determina, oiga esto, por lo que se deja, no por a dónde se va. Un apóstata es de esta manera, es por lo que se deja, no a dónde se va. Algunos que dejan el Evangelio se van a otra, vamos a decir, a otra doctrina, o otra creencia, o otra religión, pero muchos no. Dejan de congregarse de una manera que pierden el interés por las cosas de Dios. Entonces la apostasía se determina por lo que se deja. Muchos dejan el verdadero Evangelio. Y siempre dicen, ahora aquellos que dejan y se van tras otra religión, siempre dicen, ahora sí he encontrado la verdad. Es lo que dice. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que deja a Cristo, deja la salvación, deja la verdad. Después que una persona deja a Dios, poco le afecta a dónde vaya. Lo peor que pudo hacer es abandonar a Dios. Y de la manera que podemos ilustrar, porque siempre tiene que ser la palabra de Dios que nos enseñe lo que la Biblia, como dice la hermenéutica, su mismo intérprete. Y a través de la palabra de Dios encontramos de muchas personas que hicieron la confesión de fe, pero se apartaron. Y es triste, es lamentable, porque la pérdida es grande. ¿Y cuál es el propósito de toda esta enseñanza de la apostasía? Es de que nosotros meditemos en esta palabra, en este tema que vamos a estar mirando, y que pensemos bien en nuestras decisiones que tomamos, que pensemos bien en las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones, porque más adelante lo vamos a mirar. Uno puede ser un apóstata estando dentro de la iglesia. Le digo, más adelante se lo vamos a explicar. Pero hablando de dejar el camino, de aquellas personas que profesan a Dios, miren, nuestro Señor Jesucristo lo ilustró en la parábola del sembrador. Y vamos a Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Yo les he testificado de esto en otras ocasiones. A mí se me hacía bien difícil entender esto, de ver que personas, antes de ser pastor, de ver que personas venían
y recibían a Jesucristo con gozo. Había lágrimas, había llanto y usted miraba que eran llenos de la presencia del Señor, se gozaban en la presencia del Señor. Y al transcurrir del tiempo, vamos a decir 1 mes, 2 meses o años, no se les veía más. Y yo me hacía esta pregunta, ¿pero qué pasó entonces? ¿Qué sucedió con todo aquello que se miraba en esta persona? Pero si mirábamos que era una de las personas que se acercaba a Dios, que parecía que se entregaba sin reservas como lo deberemos de hacer. Y de repente lo ve usted, se lo encuentra o no se le ve más en la iglesia o se lo encuentra de una manera. ¿Y qué pasó, hermano? No, pues ya decidí dejar de ir. Hasta que un día este pasaje que vamos a mirar abrió mi entendimiento y quitó la venda y poder entender lo que sucede. El versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vaya al versículo 18. Esto es lo bonito, esto es lo hermoso de esta parábola, que el Señor nos da la explicación. No tenemos que deducir nosotros, sino que Él claramente explica lo que sucedió. Y le dice a sus discípulos: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, oiga esto es lo que sucede, y no la entiende. Hay muchos que vienen, escuchan la palabra, pero no entienden. ¿Sabe lo que sucede? Dice ahí: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Algunas personas le dejan conocer a sus familiares o a aquellas personas que los invitaron. Y a veces algunos, no todos, pero algunos responden diciendo: es que no entiendo lo que dicen, no entiendo lo que dice la palabra de Dios. Y el problema con estas personas que no entienden, cada vez que uno les presenta el Evangelio, tienen que comenzar de cero. Porque ¿qué sucedió? Vino, oyó la palabra, pero no entendió, y el enemigo vino y robó. Entonces tenemos que volver a comenzar y darles a conocer. Y el versículo dice que estos fueron los quienes, los que al oír viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ese es el número 1. El número 2, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, versículo 20. Y el que fue sembrado en el pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Que brinca, salta y Dios produce un amor que ama a todo el mundo. Porque eso es lo que produce. Amén. La salvación. Pero ¿qué sucede? Dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta, ¿qué dice? Ahora después yo decía, ahora entiendo
El corazón de estas personas, el de ellos fue una fe superficial, nomás por encimita. Su corazón está muy endurecido y no le dan lugar a la palabra, pero no tiene raíz, dice, sino que es de corta duración. Hasta ahí pude entender por qué algunos no permanecen. Pues al venir, ¿qué dice? La aflicción o la persecución, una de las dos cosas, por causa de la palabra, ¿qué dice? Luego tropieza. Por eso cuando se nos presenta el Evangelio de salvación, no se nos está diciendo que se nos van a terminar los problemas. No se nos está diciendo que no vamos a enfrentar dificultades. A veces la mujer, o sea, el hombre o la mujer, alguno de los dos toma la decisión de recibir a Cristo. Y el cónyuge no está de acuerdo, y a veces la situación en el matrimonio se pone difícil por causa de que alguien ha recibido a Cristo. Hay algunos que ven la situación, como dice la palabra de acá, por la causa de la aflicción o la persecución, deciden mejor dejar el camino. Pero no todos, por eso decimos algunos. Entonces, por causa de la palabra luego tropieza. Número 3, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, que no da fruto, en otras palabras. ¿Cuáles son las cosas que menciona ahí? Dice, el afán de este siglo, de a veces querer tener más de lo que verdaderamente necesitamos. Yo siempre hago mención de eso. A veces nosotros nos endeudamos, me incluyo, con cosas innecesarias. Y ya tenemos aquel pago encima y tenemos que buscar cómo pagarlo. Y es en de muchas veces dejamos de venir a la iglesia. Y trabajamos tanto por las cosas de este mundo que la palabra de Dios no encuentra cabida en nosotros. Y siempre es ahogada. ¿Por qué? Venimos a la iglesia, usted todavía viene a la iglesia, pero muchas veces está en la iglesia, pero está pensando que mañana tiene que ir a trabajar, porque si no, no le va a alcanzar. Y está pensando, que no llueva, porque si llueve no voy a poder hacer esto. El afán, nuestra mente está ahogando la palabra. Y dice, por causa, dice, del afán de este siglo, el engaño de las riquezas. Dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Y qué sucede con estos tres tipos de personas? Se alejan del Evangelio. A estas personas que están acá se les puede llamar apóstatas. ¿Por qué? Porque conocieron la verdad. Algunos hicieron la confesión de fe. Estuvieron acá, pero se alejaron. ¿Cómo? Se fueron voluntariamente. Fue algo que ellos decidieron hacer. Así como a nadie se le obliga a recibir a Cristo, a nadie se le obliga que abandone a Jesucristo. Las personas no le pueden echar la culpa a nadie más, sino que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Yo le digo, el consejo que nosotros debemos de dar, el consejo que da la palabra es seguir a Cristo, mantenernos en Cristo, en que venga la persecución, aunque venga lo que venga, nosotros tenemos que seguir. Porque el pasaje que estamos mirando dice, porque si pecaremos voluntariamente,
El pecado de la apostasía, vamos a hablar. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio, ya no se puede hacer nada por usted. Ya no hay un sacrificio, ya dice, que pueda usted hacer. Porque usted, la persona voluntariamente ha decidido dejar caer en la condenación del pecado. Pero no todos. Amén. El versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, dice, y entiende la palabra. ¿Y qué dice? Y da fruto. Fíjese, si miramos acá, aquí se aplican las tres cosas. Primero, oye la palabra de las otras tres personas. En el primero dijimos que no la entendía. Pero este sí dice, oye y entiende la palabra. Y luego dice, ¿y qué da? Y da fruto. En el que fue sembrado en espinos, dice que no da fruto, se vuelve infructuosa. Pero aquí dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y al 30 por uno. El apóstol Pablo dijo que la apostasía sería característica de los últimos días. Eso fue lo que leímos allá en segunda de Tesalonicenses. Pero ¿cómo es que la apostasía se va a dar, por decirlo de una manera, cómo es que las personas, porque hay unos que lo dejan voluntariamente, que se cansan, como lo vimos ahí en la parábola del sembrador, pero hay otros que se van a volver apóstatas por ser engañados, por escuchar un tipo de doctrina equivocada. Y vayamos a 1 de Timoteo. Primero dijimos que la apostasía se va a manifestar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en el capítulo 4 de 1 Timoteo, vea lo que dice. Ahí de una manera ilustra o nos da a conocer cómo surge la apostasía en otra manera. ¿Lo tiene? 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu, ¿qué dice? Dice claramente, claro, esto está claro, que no hay duda de esto, que en los postreros tiempos, algunos, no todos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, ¿qué van a hacer? Apostatarán, dice, de la fe. Que van a dejar, ¿qué dice? El Evangelio. Que se van a apartar. Que se van a retirar. Pero ¿por causa de qué? ¿Cuál es la causa? Según aquí Pablo. El versículo no lo dice. La causa va a ser esta. Dice, pero en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando, ¿qué dice? A espíritus engañadores. ¿Y qué dice? Y a doctrina de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos, dice. Entonces, no sé si fue el primer domingo que lo dije. Hay doctrinas que no son doctrinas cristianas. Hay doctrinas que son de un espíritu engañador. Y en estos tiempos es lo que estamos mirando. Por eso quería llegar hasta este momento. Y ahí voy a terminar porque no quiero extenderme. Pablo está diciendo ahí, el Espíritu está diciendo claramente, no tengan duda
de que esto vaya a suceder. Y le digo, y nosotros nos asustamos o nos maravillamos por lo que estamos mirando en estos tiempos, de las doctrinas que se miran. Pero ¿sabe qué? Estas doctrinas que se están mirando en este tiempo, ¿sabe qué debe de estas doctrinas de engañadores? ¿Sabe qué debe provocar en nosotros? Porque aquí se me quiero aplicar lo que es de prepararnos, es de estar listos. No es de estarlos criticando, no es de empezar y agarrarla contra ellos, no. Esto es lo que habló allá Tesalonicenses, que la venida del Señor no vendrá antes de que venga la apostasía. Y aquí Pablo me lo está diciendo, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, y déjeme decirle que estamos viviendo los postreros días. Todo esto que estamos viendo en este tiempo nos está dando la evidencia de que Cristo puede aparecer en cualquier momento. Porque lo que estamos mirando, lo que se nos está diciendo, aquí la palabra de Dios, imagínense, esto se escribió aproximadamente hace 2000 años. Y tal vez nunca en la historia cristiana se ha visto tantas doctrinas de tanto tipo, doctrinas que apelan a los deseos humanos, no a la voluntad de Dios. Y ¿sabe qué es lo más triste de todo esto? Que muchos, aquí dice algunos, pero si vemos el número, muchos están siguiendo ese tipo de doctrina. Muchos están siendo engañados. No solamente dice una doctrina de engañadores, sino que dice una doctrina de demonios. Por eso debemos tener bien abiertos nuestros ojos espirituales a lo que escuchamos y a lo que creemos. Porque sí, le digo, como dijo Pablo, yo escucho de algunos de ustedes ciertas afirmaciones que, déjenme decirle, a veces no son correctas, las están tomando de cosas que están mirando. Y se dejan seducir fácilmente. Yo le digo, yo no le estoy diciendo que nosotros somos perfectos, pero sí le estoy diciendo que lo que tratamos es de decirle lo que está en la palabra de Dios. Créale a la palabra de Dios. Una de las características que el Señor ha puesto es que siempre tengo que aplicar lo que digo con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lo confirma, no me lo crea. Pero si la palabra está diciendo, mire, en los postreros días, el Espíritu dice claramente que en los postreros días o postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la razón? Dice, porque van a empezar escuchando a espíritus engañadores. Y se lo dije el otro día, y es bueno repetirlo. No vaya a pensar que un espíritu engañador va a venir y le va a decir, yo soy un espíritu de engañador. La Biblia nos enseña esto claramente. Dice que se van a vestir de ovejas. Amén. Pero en verdad, ¿qué dice? Son lobos. Y si si leemos primera o segunda de Pedro, habla claramente de este tipo de personas. Tenemos que, le digo, este es el tiempo. Y por eso a un momento le dije, usted deje de mover, no se asuste por lo que suceda, porque sabe dónde está, muchas veces el engaño es en esto. A veces nos dejamos de llevar por las multitudes. Y en una ocasión tuve la oportunidad de ver algo en la televisión que se le llama Brain Games, que cómo de jugar. Y había una pregunta y estaba la respuesta. Y lo único que uno que tenía que hacer era escoger entre la A y la B.
pero era un cartelón grande. Y pasaba una persona ahí, lo estaban haciendo en un parque y le hacían esta pregunta. Le hacían la pregunta y usted cuál cree que era la respuesta. Y en la línea donde estaba la respuesta equivocada había más gente, más personas que ya estaban ahí. Pero la persona que se le hacía la pregunta estaba consciente que la respuesta correcta era la letra A. Pero cuando ella miraba que la línea era más grande de los que habían contestado en la letra B, aunque ella estaba segura que la respuesta correcta era la A, prefería irse a la B. ¿Y sabe cuál era el temor de estas personas? Era el temor a equivocarse. Pero muchas veces nos equivocamos siguiendo la multitud. La Biblia dice de esta manera, dice, ancho y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y qué dice? Y son muchos los que por ahí entran. ¿Pero qué dice? Pero angosto a la vida eterna, pero son pocos los que por ahí entran. Entonces, no es donde está la multitud, es donde está la verdad, es donde está la palabra de Dios, es donde está la presencia de Dios que nosotros tenemos que seguir. Tenemos que buscar, ese es el ejemplo, es el principio de la palabra de Dios. Tenga cuidado de su vida espiritual. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Tenga cuidado de lo que usted escucha y asegúrese. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Porque muchos son engañados porque siempre le van a usar la palabra de Dios para aplicarle lo que ellos quieren poner en su mente. Pero sacan del contexto las verdades. Satanás usa la palabra de Dios. Cuando el engaño que vino sobre Eva, él usó las palabras de Dios. Con que Dios ha dicho que el día que comieres de este fruto morirás. No, mentira, le dijo. Lo que va a suceder es que vas a ser como Dios. Cuando vino la tentación a Jesucristo, Él estuvo usando la palabra. Yo le digo, los falsos maestros no van a venir a nosotros diciéndonos que apostatemos de la fe en Cristo. No, van a venir con engaños y con doctrina que ni nos imaginemos. ¿Y sabe cuál es lo lamentable de todo eso? Que la mente de las personas, hablando, se ciega. Porque uno se pregunta, después de escuchar y de decir, ¿cómo es posible que estas personas sigan ahí? Y al final es porque les están diciendo lo que quieren oír. Le digo, que haz esto y Dios te va a dar esto. Buscan, son doctrinas, esta es la aplicación que le podemos dar, son doctrinas que se buscan, que se enfocan en lo terrenal. Es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. No nos dice buscar las cosas del mundo y lo celestial va a venir después. No, no funciona así. Si a Dios le place bendecirlo a usted, reciba la bendición de Dios. Amén, recíbala. Si Dios le pide, mire, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de gozar con aquellos que Dios bendice. Tenga cuidado. Porque sabe, cuando meditaba en todo esto, nosotros vemos acá en la iglesia Cristo Vive, esta es la palabra correcta, pero es un transitar de personas.
hablando de que vienen, nos visitan, están un tiempo, se van y así está. Unos llegan, otros se van. Porque si hiciésemos números, la cantidad de visitas que nosotros hemos tenido a través de estos 3 años era para que este lugar está lleno. ¿Sí o no? Pero aquí va la pregunta. ¿Qué fue lo que a estas personas no las detuvo? ¿Qué es lo que esta persona andaba buscando? ¿Cuál es la necesidad? ¿Es una necesidad espiritual o es una necesidad material? El propósito de la iglesia es para suplir nuestra necesidad espiritual. Amén. Algunos tienen el concepto erróneo de la iglesia, de que la iglesia tiene que ser responsable por suplir las necesidades materiales de las personas. No, ese no es el propósito para establecer la iglesia. La iglesia está, el propósito es para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Amén. Y no solamente eso, para aquellos que conocen ya la salvación, que permanezcan en el Evangelio. Tal vez usted no lo sabe, pero las cosas que traen más conflicto dentro de las iglesias son las cosas materiales que las espirituales. Casi nadie viene a quejarse de algo, de decir, de una palabra que se enseñó. Muy pocas veces, siempre viene, le digo, por cosas secundarias. El propósito de la iglesia es que sigamos todos adelante. La voluntad de Dios no es que Él no quiere que nadie se pierda. Por eso tenemos que estar conscientes de lo que escuchamos. Le digo porque meditaba yo cuántas personas han pasado por la iglesia en estos últimos años. Si andan buscando la verdad, yo le digo, la iglesia perfecta no la va a encontrar, porque no somos perfectos, todavía cometemos errores, y grandes. Pero tratamos de evitarlos y le pedimos perdón a Dios que nos ayude, y a usted también si hay necesidad. Amén. Pero dice, volviendo al pasaje, pero en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Cuánta gente que ha crecido en una sana doctrina se ha apartado del Evangelio por escuchar a alguien que no tiene la verdad en su corazón, sino que a alguien que quiere de una manera? Durante los últimos días, póngase de pie porque aquí termino, que casi la mayoría, muchos creemos que ya estamos viviendo, la apostasía será cada vez mayor. ¿Sabe una de las razones por qué? Porque cada vez se están levantando más personas engañadoras. Cada vez se están levantando personas que andan buscando lo suyo propio, de suplir su necesidad a través de muchos. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertas, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo
atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Está viendo? Así como hoy hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, está diciendo Pedro, así también habrá falsos maestros en estos tiempos. Y muchos los van a seguir. Y muchos están haciendo mercadería de las personas. Pero ¿sabe qué? Pero eso ya es lo de Dios. Porque lo que dice el versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos van a tener su recompensa de Dios. Allí ya no es de meternos nosotros, Dios se va a encargar de ellos. Así que, porque vean los ejemplos, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, oiga lo que dice, refiriéndose a estos falsos maestros, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser, dice, reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Cada vez encontramos de ellos, ¿sabe? Le digo, van a tener su recompensa. Y si usted ve, lo voy a terminar otro, el versículo 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán. El camino de Balán, la doctrina de Balán es la doctrina del dinero. Hijo de Beor, dice, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, dice, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes impulsadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Una vez más, usted no se preocupe por los falsos maestros. Usted preocúpese por no seguir sus enseñanzas. Preocúpese de mantenerse en Cristo. En medio de la persecución, en medio de la adversidad. Le digo, porque hasta aquí, yo lo digo, hasta aquí el Señor a usted le ha provisto del pan. Le ha provisto de un techo. Y aquí estamos. Terminemos la carrera. Peleemos la buena batalla de la fe.